Buenos días, licenciada. El tema de nuestro proyecto es la empresa productora y comercializadora de Machica en el cantón Saraguro. Los integrantes son Elvia Paqui, Daisy Paqui, Natalie Japón, Andrea Quispe. Estudio financiero, inversiones y financiamiento. El activo fijo está comprendido por el terreno, vehículo, maquinaria y equipo, herramientas de trabajo, muebles y enseres de oficina y de producción, equipo de oficina y equipo de computación. Seguidamente sumamos el total de los activos dando un resultado de 616.238.14. El activo diferido tenemos lo siguiente: investigaciones, estudios previos, organización, puesta en marcha, instalaciones. Finalmente, una suma total de 1.714.1. Amortización de inversiones diferidas. En la amortización de inversiones tomamos el valor del activo diferido y lo dividimos para el número de años de vida económica del proyecto, lo cual obtuvimos un valor de 342.82. El resumen del activo circulante tenemos lo siguiente: materia prima, materiales indirectos, material de trabajo, mano de obra directa e indirecta, sueldos administrativos, sueldo de ventas, útiles de aseo, suministro de oficina, combustibles, publicidad, mantenimiento, consumo de electricidad, consumo de agua potable, consumo telefónico. Por último, sumamos todos los valores mensuales del activo, dándonos un resultado de 12.117.379. Financiamiento de la inversión. Tomando en consideración el valor obtenido en el resumen de activos, determinamos que para iniciar las actividades de nuestra empresa requerimos de un capital de 630.069.62, el mismo que será financiado de la siguiente manera: el 50% del capital propio será aportado por los 4 accionistas y de la empresa, representando una cifra de 550.069.62, que dividido en cuotas personales corresponde a 137.517.405 para, para cada socio, y el capital ajeno, que corresponde al 50%, lo financiamos a través de un crédito de 80.000 al Banco Jardín Azuay, con una tasa de interés de 12.77%, cifra que complete el total del capital. Amortización del crédito. Para la amortización del préstamo de nuestra empresa Macha solicitamos un crédito de $80.000, una tasa de interés de 12.77% de la cooperativa Jardín Azuaye por un tiempo de 5 años con pagos trimestrales. El presupuesto de depreciaciones fijas. Para el presupuesto de depreciaciones fijas consideramos los bienes tangibles durante la vida económica de nuestra empresa, como son edificio, vehículo, maquinaria y equipo, herramientas de trabajo, muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de computación, dando un total de 22.845.65 y en lo residual 19.706.7. Costos totales. En esta tabla se resumen todos los costos que tendrá la empresa Macha durante los 5 años, en lo que respecta a los costos de producción y a los gastos de operación. El costo unitario de producción. Para calcular el costo unitario de producción se utilizó la siguiente fórmula y de ello obtuvimos los siguientes resultados. Seguidamente, para calcular el precio de ventas, tomamos los valores del costo unitario de producción y lo multiplicamos por el porcentaje, y ese resultado le sumamos por el costo unitario de producción. Finalmente, todos los valores mencionados anteriormente presentamos en la siguiente tabla. Presupuesto de ingresos por ventas. Para calcular el presupuesto de ingresos por ventas que va a producir la empresa desde el año 1 hasta el año 5, se lo realizó multiplicando la capacidad utilizada anual por el precio de ventas, dando así los valores para cada año.
Estado de pérdidas y ganancias. Para determinar el estado de pérdidas y ganancias se toma en cuenta del ingreso de ventas, el total de costos de producción y el total de gastos de operación desde el año 1 hasta el año 5. Para realizar la siguiente operación, del ingreso de ventas menos los costos de producción, nos da la utilidad bruta neta. La utilidad bruta neta menos los gastos de operación nos da la utilidad operativa. La utilidad operativa multiplicada por el 15% nos da la utilidad de los trabajadores y el total de la utilidad operativa menos el 15% de la utilidad de los trabajadores nos da la utilidad bruta antes del impuesto a la renta. La utilidad bruta multiplicada por el 25% nos da impuesto a la renta y el total de la utilidad bruta menos el 25% del impuesto a la renta nos da la utilidad antes de reservas. La utilidad antes de reserva multiplicado por el 10% nos da reserva legal y el total de la utilidad antes de reserva menos el 10% de reserva legal nos da el valor para la utilidad neta. El punto de equilibrio para determinar en función de la capacidad instalada utilizamos la siguiente fórmula. Punto de equilibrio es igual a costo fijo dividido para ventas totales menos costos variables multiplicado por 100. Dándonos como resultado para el punto de equilibrio en función de la capacidad instalada del 10.02%. Y de igual manera, en función de las ventas, utilizamos la siguiente fórmula. Punto de equilibrio es igual a costo fijo dividido para 1 menos costos variables sobre ventas totales, dándonos el valor en función de las ventas de 88.514.03. Flujo de caja. Para determinar el flujo de caja se realiza lo siguiente. Para el año 0 en ingresos se toma en cuenta del capital ajeno, que fue el 50% mediante crédito y también el capital propio, dándonos el total de ingresos. Para el año 1 hasta el año 5 se toma en cuenta de las ventas totales, dándonos así el total de ingresos. En egresos para el año 0 se toma en cuenta el total de los cuadros del activo fijo, activo diferido y del activo circulante, dándonos así el total de ingresos para el año 0. Mientras que para el año 1 hasta el año 5 se toma en cuenta de los cuadros de los costos totales y del cuadro de pérdidas y ganancias. No sé si totales del ingreso para cada uno de estos años. En el flujo de caja, para realizar, se lo realizó restando el total de ingresos menos el total de egresos de cada uno de estos años, para lo cual en el año 0 nos tiene que dar el valor de 0 y para el año 1 hasta el año 5 dándonos valores del flujo de caja. Para el total de flujo de caja neto, para el año 1 hasta el año 5, se lo realizó haciendo una suma del flujo de caja más la depreciación y amortización del diferido para cada uno de estos años, dándonos así el total del flujo de caja neto. Dentro de la evaluación financiera tenemos el valor actual neto, que para el valor actual neto tomamos en cuenta como factor de actualización de interés que se tiene que pagar como crédito a la cooperativa Jardín Azuayo del 12.77%. Este valor se multiplicó por los valores que obtuvimos en el flujo neto del flujo de caja, quedando como resultado el VAN menor de cada uno de estos años, tanto para el año 1 como para el año 5, dándonos
un total del van menor de 919.882.22. Para determinar el valor actual neto se lo realizó con la siguiente fórmula, en la cual se tenía que restar el total del van menor menos la suma del total del capital propio y ajeno, dándonos el valor de 289.812.60. La tasa interna de retorno. Para el flujo neto utilizamos el total del flujo de caja. El factor de actualización es del 12.20%. Para sacar el van menor, el año 0 se puso el total del capital propio y ajeno. Y del año 1 hasta el año 5 se multiplicó el flujo neto por el factor de actualización. Acá el factor de actualización es del 12.21%. Para sacar el van mayor, el año 0 se puso el total del capital propio y ajeno. Del año 1 hasta el año 5 se multiplicó el flujo neto por el factor de actualización del 12.21%. Utilizamos esta fórmula, por lo tanto la tasa interna de retorno es del 12.21%, siendo así mayor la tasa de interés, por lo tanto se acepta el proyecto. Relación beneficio-costo. Para determinar relación beneficio-costo, en la primera columna colocamos los años desde el año 1 hasta el año 5. Seguidamente, en la segunda columna colocamos las cantidades de las ventas totales. En la tercera columna ubicamos los costos totales. Para la columna 4, cogemos los valores de factor de actualización de 12.77%. Posteriormente, multiplicamos los valores de cada año del ingreso original por el factor actualizado de cada año para obtener los ingresos actualizados. Luego, para multiplicar los costos actualizados, multiplicamos los costos totales por el factor actualizado hasta el año 5. Y finalmente dividimos el total de los ingresos actualizados para el total de los costos actualizados, dándonos en relación beneficio-costo de 1,64. Periodo de recuperación del capital. Para el periodo de recuperación del capital utilizamos el total del capital propio y ajeno y los valores del flujo neto. Y sumamos los valores del flujo neto, dándonos un total de 1.365.651.80. Y para que salga ese resultado se sumó desde el año 1 hasta el año 3, dando el total de 641.252.06. Para que nos dé el periodo de recuperación del capital, se resta el total del capital propio y ajeno con el resultado de la suma de los flujos, dividido para el flujo neto en que se recupera la inversión, dando este resultado. Y esto se suma más 3, dando 2,9666. Esto significa que la inversión de recuperación es de 2 años, 11 meses con 15 días. Análisis de sensibilidad. Para el análisis de sensibilidad se utilizó los ingresos por ventas y la suma del capital propio y el capital ajeno en los ingresos totales. Para los costos totales se utilizó los valores
del total de egresos y el incremento de costos es al 2%. Para sacar los valores de esto, se multiplicó los costos totales por el 2%. El factor de actualización es 10.99%. Esto se dividió y se sumó más 1 más el 10.99% elevado a los años del año 1 hasta el año 5. Para el BAN actual menor se multiplicó el flujo con el factor de actualización de 10.99%. El factor de actualización es 11%. Para sacar los valores se dividió y se sumó más 1 más el 11% elevado a los años del año 1 hasta el año 5. Y para el BAN actual mayor se multiplicó el flujo neto por el factor de actualización al 11%. Utilizamos estas fórmulas. En la sensibilidad, el número es menor a 1, por lo tanto el proyecto no es sensible. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Mahatma, gracias.